estén bien contentas, es electrones. ¿Y de dónde vamos a conseguir electrones? Usted va a la farmacia y dice, por favor, me da un pomo de electrones. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, cuando tienen una lechuga que está paradita, erguida, así, esa está llena de electrones. Pues si la lechuga está toda lánguida, caída, ya no tiene electrones. ¿Ya? Y lo otro es el agua alcalina, que hemos explicado. Lo otro es exponerse al sol y caminar descalzo, tocar la tierra, porque nunca se olviden, la tierra qué carga eléctrica tiene. Esto es algo tan básico que a mí me sorprende que tan poca gente sepa. ¿Cuál es la carga eléctrica del planeta Tierra? Negativo. ¿Ya? Entonces ahí tienes vastos millones de electrones. ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que tocar la tierra. ¿Y cuándo fue la última vez que tocaste la tierra? No has tocado la tierra. ¿Por qué? Porque andas con zapato de goma, ¿ya? Porque vives en un departamento o caminas en concreto todo el año, entonces no tocas tierra y no recibes electrones. Y entonces, por eso es que yo digo que vivir en una ciudad es muy, muy difícil tener salud, ¿ya? Tienes que saber estos trucos para poder hackearlo, por decirlo así, y poder más o menos adaptarte, pero es muy difícil tener una vida muy saludable si vas a vivir en la salud. ¿Por qué? Porque tienes un campo electromagnético artificial, tienes luz artificial, no estás contactando tierra, no estás recibiendo el sol, y todo esto es lo que necesita la mitocondria. ¿Ya? ¿Qué es piezoeléctrico? Piezoeléctrico. Cuando yo hago así, por ejemplo, y empiezo a hacer ejercicio, empiezo a moverme así, entonces yo estoy generando ahí electrones. Se generan con el ejercicio. Ya cargas la batería. Por eso es que el ejercicio, cuando ustedes hacen ejercicio, sienten energía después, ¿no es cierto? Porque ha aumentado tu voltaje. Ya eso es piezoeléctrico. Entonces el ejercicio va a aumentar el voltaje celular, va a aumentar tu disponibilidad de electrones. Entonces en la Tierra, cuando tú pisas descalzo, te van a entrar millones de electrones por segundo en todo tu cuerpo. Y eso es un antioxidante, porque un radical libre es simplemente una molécula que le falta un electrón, ¿ya? Y el antioxidante es algo que le va a ceder, es un donante de electrones. Por eso el planeta Tierra es un gran donante de electrones y es quizá el antioxidante más poderoso que tengamos y el más barato definitivamente. Entonces cuando tú caminas descalzo, tú das un paso y va a entrar 13 millones de electrones por segundo por un pie, y tú levantas, eso va a ir hasta arriba a la velocidad de la luz, y después va a venir otra corriente, y cuando tú estás caminando por un pasto pero descalzo o por la playa, estás reciclando, estás llenándote de electrones, ¿ya? Pero si estás con zapato de goma, aislaste, cortaste todo, ¿ya? Yo vivo en los pantanos de Villa y salgo todos los días con mis perros a caminar y veo cantidad de personas que son deportistas y todos están con zapato de goma, tratando ahí por la arena. Y yo hasta ahora no he parado a nadie, pero cada vez que lo veo digo, pero ¿qué hacen, Dios mío? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Ya? Tienen ahí el tesoro más grande y se ponen los zapatos de goma. Es absurdo. ¿Ya? Entonces aquí tienen, como se dan cuenta, vivir en una ciudad, en cualquier ciudad, es muy difícil tener acceso a la tierra. Entonces si ustedes tienen un jardincito en su casa, en vez de almorzar en la cocina o en la sala, ustedes se van al jardincito, se sacan los zapatos, toman sol y tocan tierra. Por lo menos media horita están tocando tierra. Antes de dormir tienen que tocar tierra. ¿Ustedes no le han pasado que a veces abren un carro, les pasa corriente? Ya, entonces quiere decir que estás lleno de electrostática y te urge tocar tierra, porque eso es muy prooxidante cuando te pasa eso, y eso te hace mucho daño. Tienes que, aunque sea, si no te puedes sacar los zapatos, abraza un árbol y te quedas abrazado. En serio, porque el árbol sí tiene todo el contacto de los electrones hasta el centro de la tierra y te va a descargar y te va a nutrir de electrones, te va a dar energía. El árbol da energía. Hay gente que se ríe de los tree huggers, pero eso sí da energía. Yo sé que hay personas he escuchado reportes de
cuando estaban en Indonesia, así en campos de concentración, que los japoneses no les daban de comer, y iban y abrazaban árboles y salían con energía, salían, de repente seguían con hambre, pero al menos ya no estaban tan cansados, ¿ya? Entonces, el tocar tierra es sumamente importante. Yo no lo traje ahora, pero el otro día pasé por una zapatería que hacen zapatos a medida y dije, bueno, ¿me puedes hacer un zapato? Pero no le pongas suela de goma, simplemente ponle el cuero nomás ahí. Entonces me dijeron, bueno, pero esto es un pedido muy raro. No, lo pones solo acá en el taco, le pones la goma y aquí nada, ni adentro, nada. Y con esos zapatos tocas tierra. Si es que caminas en un parque, obviamente. Porque todo es muy difícil tener contacto con la tierra y es sumamente importante. Entonces, si ustedes creen que esto es exagerado, ustedes váyanse a la selva, ya, o personas que andan descalzos y no van a ver estas enfermedades de la mitocondria con la incidencia que hay acá en la Lima. Tienen luz natural, ¿ya? Una pregunta, ¿los tacones es porque sin cualquier zapato o tiene algo específico los tacones? Cualquier zapato. Suela de madera también. Suela de madera también, todo eso es bueno. ¿Ya? No, o sea, digo, también hace contacto. Hace contacto. Fíjense, esto es un electroencefalograma y miren lo que hace acá. Toca tierra. Earthing Intervention begins. Y miren cómo cambia su cerebro. Con solo tocar la tierra. ¿Ya? Acá tiene también la sangre antes de tocar tierra y después de tocar tierra. Acá también. ¿Ya? Simplemente, ¿por qué? Porque todo esto que lo aglutina se llama fitohemoglutinina, son lectinas que aglutinan. ¿Por qué? Porque la célula va, para que no se pegue, tiene que tener menos 20 milivoltios. Entonces la célula negativo con negativo se rechazan. Pero si tiene menos 2 milivoltios, no es lo suficientemente fuerza la carga de rechazo y se aglutina y se pega. Y el 90% de la población, si ustedes lo ven en microscopio, tienen esto. ¿Y quién se va a oxigenar mejor? ¿Este o este? Piénsenlo. ¿Ya? Y entonces, ¿de dónde vienen todos los trombos, los ACVs? ¿No es cierto? Vienen de este tipo de sangre, que no tiene carga eléctrica. ¿Ya? Y entonces, ¿qué le dan? Le dan warfarina, le dan heparina para adelgazar la sangre, pero el voltaje no lo corrigen. ¿Ya? Acá tenemos otro estudio del efecto de tocar tierra en la glucosa. ¿Ya? Estos dos grupos, uno que no toca tierra y otro que sí toca tierra, empiezan más o menos, esta es otra unidad de medida de la glucosa, pero después de 24 horas se mantiene igual de 24 y 72 horas, pero acá miren cómo baja la glucosa, de 8 a 7.4, y lo único que le han hecho es ayudar a tocar tierra, porque eso es lo que necesita la mitocondria. La diabetes es una enfermedad mitocondrial, y la mitocondria no funciona si no tiene electrones, ¿ya? Si no tiene sol, si no tiene luz, si no tiene oxígeno. Entonces tiene que tocar tierra, es muy sencillo. ¿Ya? Acá tienen el efecto del grounding en los niveles de cortisol. ¿Ya? Esto es cuando la persona toca tierra. Hay camas especiales que se pueden hacer para tocar tierra. Yo tengo una frazada que es, acá la pueden ver. Entonces esto está hecho de un material que es conductor y lo enchufas acá, pero solo a tierra, no lo vas a enchufar a la corriente, y eso te está generando electrones. Hay mouse también, pads de mouse, para que cuando estés trabajando en la computadora estés tocando a tierra. Todo esto está disponible para dormir y para trabajar. Sobre todo si vives en la ciudad, tienes que usar un poco estos artificios, ¿ya? ¿Cómo afecta las ondas de Wi-Fi? Ya vamos a llegar a eso. Eso no hemos explicado. Está prohibido preguntar lo que no hemos explicado. Entonces, lo otro es, la Tierra tiene un campo electromagnético.
ya que son 0.5 Tesla. Y ese campo electromagnético de la Tierra tiene que nutrirnos continuamente. Si no te nutre, tus mitocondrias no van a funcionar, porque ellas necesitan ese campo electromagnético que es muy poderoso. Pero si estás caminando sobre concreto, si vives en un 8º piso como estamos ahorita todo el día acá, no estás tocando el campo electromagnético, no estás tocando tierra, que es una cosa, pero no te estás nutriendo del campo electromagnético. Y si ustedes creen que esto es exagerado, recuerden una cosa: cuando los astronautas se van ya 300, 400 días en el espacio, cuando ellos regresan, ¿cómo regresan? No pueden caminar, regresan con severa osteoporosis, y por un mes más o menos no pueden, prácticamente no tienen energía, ¿ya? Los rusos fueron los primeros en ver esto, que sus astronautas regresaban mal, y la única explicación, porque tenían comida, oxígeno, todo controlado, pero están fuera del campo electromagnético de la Tierra, ¿ya? Y nosotros necesitamos eso para vivir, para múltiples funciones. Quizá no las sé de todas, pero definitivamente la mitocondria lo necesita, porque la mitocondria produce un campo electromagnético, produce voltaje y necesita de un campo electromagnético bajo para poder funcionar, ¿ya? Y